Me encuentro enfrente de la abadía de la Dormición, pero con más precisión podemos decir que estoy encima, estoy sobre el techo, en la azotea del cenáculo del lugar de la última cena. Hoy la liturgia nos presenta el inicio o un buen fragmento del capítulo 17 de San Juan, que es la oración sacerdotal de Jesús, esa oración que Jesús hizo en la última cena, según se nos narra en el Evangelio de San Juan. Y todo este capítulo que leemos hoy es precisamente esa oración. ¿Por qué se le llama oración sacerdotal? No tanto porque Jesús hable acerca de los sacerdotes, que también en cierto sentido pide por sus apóstoles en cuanto que los acaba de ordenar sacerdotes, según tradicionalmente consideramos. En esa noche allí instituye la Eucaristía y les manda a hacer eso en memoria de Cristo. Pero no es tanto por el tema de los sacerdotes ministeriales como yo, sino sobre todo porque con esa oración el Señor está intercediendo por su iglesia y está pidiendo, no solo para los apóstoles, no solo para los sacerdotes, sino para toda la iglesia, una serie de gracias del cielo que serán necesarias para la iglesia durante todo su recorrido en este mundo. Entonces, podemos decir que esta oración no solamente Jesús la hizo aquí debajo, en el cenáculo, para aquel momento, sino que es la oración que el Señor, podemos decir que está recitando a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, así lo decimos, que Él está a la derecha del Padre para interceder por nosotros. ¿Y qué es lo que está pidiendo al Padre todo el tiempo, durante toda la eternidad? Está pidiendo estas mismas cosas que escuchamos en esta oración, en este capítulo 17 de San Juan. Pero yo me quiero fijar hoy únicamente en la última frase de este Evangelio. Y la última frase, Jesús pide que sean uno, como el Padre y el Hijo son uno, con el Espíritu Santo, que es la unidad misma. Así como hay unidad en Dios, quiere Dios que haya unidad entre nosotros en su iglesia. Jesús sabía del peligro de la división que siempre acecha y que de hecho es una triste realidad. La división, en primer lugar, pues los cismas. Tenemos dos principales grandes cismas en la historia. El cisma de Oriente, es decir, entre la iglesia que hoy llamamos ortodoxa y la iglesia católica. Un cisma que prácticamente ya tiene 1000 años de historia, una separación triste y bastante absurda, pero que el egoísmo humano hizo realidad hasta el día de hoy sin aún poder ver el final de esta división. Pero también tenemos otro gran cisma, el de Occidente, es decir, el del protestantismo, el de Lutero, que luego degeneró en una grandísima división subsecuente, y que, pues eso, la fragmentación de la iglesia en muchísimos, en 1000 pedazos, podemos decir, iglesias de todo tipo, denominaciones varias, y que pues hay un desacuerdo constante, una variedad de doctrinas y de versiones del cristianismo que nos separan en muchas convicciones, aunque lo esencial tenemos también que subrayar que sigue siendo lo que nos une, pero es triste que la túnica inconsútil, es decir, sin costura, esa túnica de Cristo que le fue arrebatada, luego fue dividida y repartida. Se repartieron sus vestidos, dice en la Pasión, y así pasó también con su iglesia. El Señor nos dejó una iglesia y los hombres, pues tristemente la hemos destrozado. Pero hoy por hoy, además de buscar la unidad entre Oriente y Occidente, la unidad con los protestantes, la unidad de todos los cristianos, también tenemos que buscar, y siempre ha sido, no solamente hoy, ha sido un riesgo y un peligro, la unidad dentro de la Iglesia Católica. Tenemos que pedir constantemente por ella porque vemos también muchísimas divisiones,
constantes, que se van creando caricaturas de la iglesia y realmente es triste ver cómo los hombres creamos divisiones cuando en realidad creemos lo mismo, pero muchas veces lo expresamos de manera diferente y otras veces, en cambio, por falta de fidelidad a la palabra de Dios, se van creando también dentro de la iglesia versiones, infidelidades a la palabra de Cristo. Entonces, esto va dividiendo y lastimando, hiriendo a la iglesia, de manera que no solamente tenemos, pues sí, algunos sectores de la iglesia que rechazan la sana doctrina, podemos decir así, sino que tenemos incluso bandos. Triste ver cómo dentro de la iglesia se crean una especie de partidos políticos, entre los cuales vemos que hay unos que se consideran conservadores y otros se consideran progresistas y se tachan unos a otros de radicales o de infieles o de tantas cosas. Y no solamente en sectores, digamos, extremistas, que los hay tristemente, que no debería haberlos, sino que incluso entre los fieles hay cada vez más confusión y se crean divisiones. Cuando todavía estaba el Papa emérito, entonces algunos decían: yo soy de este Papa, yo soy de este otro Papa, y como nos muestra ya desde época de San Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y el mismo Pablo decía que todos somos de Cristo y Cristo es de Dios, y no podemos estar creando esta serie de divisiones. Y esta unidad de la iglesia tiene que venir también de la unidad en nuestras parroquias y en nuestras familias y en nuestras pequeñas comunidades. Porque ya incluso allí mismo se pueden crear enemistades, se pueden crear pues pleitos, desacuerdos. La división siempre es un peligro constante. ¿Y quién trae la división? El diablo. La palabra diablo significa precisamente el que divide, mientras que el Espíritu Santo es el que nos da la unidad. Somos nosotros los que, dejándonos tentar por el diablo, por el que divide, vamos separando lo que el Señor quiso unido. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.